Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora y poeta Carmen Ollé para hablar de su más reciente libro, Amores Líquidos, publicado por Peysa. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Carlos, ¿qué tal? Cuéntame un poquito, a mí siempre me da curiosidad cómo aparecen las historias, cómo surgen, ¿no? En este caso son tres historias que contiene este libro. ¿Recuerdas más o menos cómo empezaron, cómo se te ocurrieron? Bueno, El chofer es una reedición. Que viene en otro libro. Viene y está ampliada. La historia está ampliada porque me remití al original y luego con los comentarios de los editores de Peysa agregué algunos párrafos, algunas escenas, ¿no? Ese fue un trabajo mucho más sencillo, algo sobre el Callao, ¿no? Una descripción, en fin. El primero, sí, recuerdo que hablé con Germán Coronado y él me propuso que escribiera una historia, ¿no? Y me hizo un contrato y yo todavía no había empezado la historia, a escribirla. No sabía, pero sí tenía la idea de algo así, medio extraño, medio raro. Y Rosela Di Paolo me prestó la biografía de Edgar Allan Poe. En la biografía yo me quedé fascinada con la vida de Poe y leí este cuento, El hombre de la multitud, que me fascinó, que fue realmente el disparador. Y a partir de ahí yo empecé a escribir esta historia, porque siempre he sido también una perseguidora. Sí, muy joven me ha gustado perseguir. Perseguía a un cura, perseguía a algunos personajes que me parecían interesantes. Y bueno, la novela, el breve relato se fue ampliando y se me vino a la mente poner escenas barranquinas, ¿no? Por esa época yo estaba viviendo en el mismo barranco, muy cerca de Cajamarca, de la calle Cajamarca, y la casa de Eguren me atraía mucho. Entonces con Eguren y con Pilar Duy, que está ahí siempre en mis recuerdos, ¿no? Imaginé esas escenas que iban enlazándose un poco con la historia, pero se mantenían independientemente también, ¿no? Ahora, es una historia que como tú dices, la protagonista persigue, ¿no? Persigue a una muchacha, una gitana. Sí. Y digamos que es el hilo conductor de la historia. Y es una historia muy interesante, a mí me gustó mucho porque por momentos deambula entre la realidad y la irrealidad, ¿no? Entre lo onírico. Sí. Claro, esa muchacha, esa gitana, no es el otro yo, como digo ahí, ¿no? Porque en un momento me parecía que yo estaba escribiendo sobre las estrategias de cómo escribir una historia, recordando a Boris Pilyan en un cuento sobre cómo se escriben los cuentos, que es poner en bandeja las estrategias. Pero eso fue al principio, ¿no? Entonces, por eso dijo, por si acaso, le digo al lector, esa muchacha no es mi otro yo, ¿no? Pero sí representa a muchos personajes femeninos que han sido importantes en mi vida, ¿no? Y con los que he tenido una relación conflictiva, problemática y hasta mala, ¿no? Sí. Claro, hay una especie de confrontación con ese personaje, ¿no? Sí, por eso que se transforma, se pone con otro rostro, con otro cuerpo, es otra persona. Claro, va cambiando. Va cambiando, sí. Y también aparecen fantasmas de mi juventud, como mi amiga de Bernardi, que se suicidó a los 20 años, ¿no? Y que aparece en varias historias mías también, ¿no? Y de Patrick Rosas, porque él fue su enamorado,
Claro, y bueno, y Pilar Dugui también, Pilar Dugui, que sí está ahí, porque su repentina muerte no es fácil de asimilar. Yo siempre la recuerdo porque conversábamos mucho, salíamos, nos intercambiábamos libros, cartas. Pilar, para mí es una ausencia que no puedo superar, ¿no? Y en el caso del segundo relato, ¿cuál? ¿El chofer? Mis casos emblemáticos. Bueno, sí, mis casos emblemáticos es realmente es un reciclado, ¿no? El efecto de un reciclaje de un texto que se quedó ahí en el cajón, y lo retomé y lo trabajé un poco, pero soy consciente de que me faltó tiempo para darle un acabado mucho más a mi gusto, ¿no? Sí. Ahora, pero es una historia muy interesante. A mí me gustó digamos, la historia de estos dos personajes, ¿no? De estos dos hermanos, ¿no? El Lucero y este chico que se va a Italia, porque de alguna manera se plantea esta reflexión sobre la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Sí, formaba parte de un texto mucho más grande que se quedó, te digo así, en el cajón, y que lo desmembré todito y algunas partes retomé pero me hubiera gustado, en algún momento puedo retomarlo y hacerlo con más calma, ¿no? Una de las características, digamos, que se nota más en el primer relato, pero que también está en los otros, y es algo que lo veo en tus otros libros, es el trabajo de las atmósferas, me parece, ¿no? Cómo metes al lector en la historia a través de las situaciones, de los contextos, de los escenarios, y uno siente esa densidad, digamos, de alguna manera. Me gustan las atmósferas, me gustan las pensiones, por ejemplo. Claro que es una constante también. Me encanta leer libros sobre pensiones y de gente que está de un lado para otro, ¿no? Migrantes, exiliados, y crear atmósferas enrarecidas alrededor de estos personajes, sí. Sí, bueno, y el hecho de haber vivido 5 años en Barranco me introdujo en esta atmósfera, porque la niebla en Barranco es muy envolvente. La niebla, los personajes vagabundos, todo lo que abunda en la parte de Cajamarca para la frontera, el límite con Surco antiguo, ¿no? La parte de Barranco más popular. Es muy interesante. Son personajes solitarios, generalmente enfermos, esquizofrénicos, vagabundos, mendigos, y la niebla, la llovizna, las casas viejas, todo eso forma una atmósfera increíble, ¿no? Que inspira, que dispara pues historias, ¿no? Y la casa de Guren. Me enamoré de la casa de Guren y a través de su casa empecé a interesarme en Eguren y busqué biografías, que solo hay una, creo, no hay muchas, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho y que me llama mucho la atención es que además, digamos, de estos contextos enrarecidos, como mencionas, ¿no? El contraste con personajes intelectuales o artistas, ¿no? La protagonista de la primera historia es una escritora que es la que persigue a esta gitana. En la segunda historia, si bien la historia está centrada en los dos hermanos, hay una narradora que es la que cuenta la historia, ¿no? Que es alguien, una intelectual que trabaja en una ONG y que son sus casos emblemáticos, mencionan en la historia, ¿no? Y que además lee a Nabokov, ¿no? Porque menciona ahí hay un guiño de una broma que hace uno de ellos y que solamente ella la capta, ¿no? Sí, en realidad los
los artistas, los escritores, los pintores y los músicos también son personajes extraños, ¿no? Personajes extraños y en el fondo son caminantes, en cierta manera vagabundos, ¿no? Claro. Y están aislados del contexto, ¿no? Y eso sí lo sentí yo muy bien, porque yo vivía rodeada en Barranco de personas de otro estrato social y con otros gustos estéticos, ¿no? De música, de lectura, supongo, también. Gente muy diferente a mí, con la que me he llevado bien porque yo hago un esfuerzo para no diferenciarme, pero sé que estamos aislados, que somos extraños en un mundo que cada vez se identifica más con otros ideales, que son el entretenimiento, el alcohol, el pasatiempo, ¿no? Es eso, ¿no? Pasarla bien. En cambio, los artistas están buscando la esencia, los colores, el conocimiento. ¿No te parecen raros? Sí. Bueno, y ahora que mencionas eso, recordaba a un personaje en la primera historia que es el pianista, ¿no? Que sí, es un hombre apartado. Claro, el pianista también es un personaje, me acuerdo de Lince. Cuando iba a un restaurante, que es un restaurante que tenía cierto glamour, en Rizo, y este pianista parecía un personaje de Toulouse-Lautrec, pues, ¿no? Y tocaba, nadie le hacía caso, nadie, todo el mundo comía, todo el mundo era... Ese por supuesto que desapareció, ¿no? Con el tiempo, pues estoy hablando de los años 70, fines de los 70, desapareció totalmente ese tipo de extraños artistas también, ¿no? De la música. Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer como siempre. Gracias a ti. Amigos de Letra Capital, estuvimos con Carmen Ollé, con la que hemos conversado su más reciente libro, Amores Líquidos, que es un conjunto de 3 historias que ya lo pueden encontrar, ha sido publicado por Peisa y está en las principales librerías. Muchas gracias.